En Serbia, las protestas que ya llevan varios meses se volvieron más radicales en la noche del 30 de junio. Se informa que los participantes de las protestas en Serbia, que exigen la renuncia del gobierno y elecciones parlamentarias anticipadas, comenzaron a bloquear calles en Belgrado y otras ciudades serbias, así como a levantar barricadas. En respuesta, las autoridades comenzaron detenciones masivas y represalias y el presidente Aleksandar Vučić declaró que no cederá ante las demandas de los manifestantes. Soy Alexei Pechi, hoy es 30 de junio. En este episodio discutiremos lo que está sucediendo en Serbia y cuánto se están radicalizando realmente las protestas allí. Pero antes de que empecemos este episodio, les pido que se suscriban a este canal, den like, dejen cualquier comentario debajo de este episodio y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto llegan y también publico mis resúmenes analíticos. Los subtítulos fueron hechos por Stoit. Entonces, los participantes de las protestas en Serbia comenzaron a bloquear calles y a levantar barricadas. En particular, en Belgrado bloquearon 24 calles, incluida la calle Požeška, que conduce al centro de la capital serbia. Además, el bloqueo de las carreteras también afectó a varias ciudades clave y rutas principales, que ahora están paralizadas. Los organizadores de la protesta declararon lo siguiente, cito: después de que no se cumplió el ultimátum y de los arrestos masivos de ciudadanos y estudiantes, ayer y hoy las asambleas ciudadanas en toda Serbia decidieron bloquear los cruces, carreteras y calles en sus municipios hasta que se cumplan las demandas. Y así es. El viceprimer ministro y ministro del Interior de Serbia, Ivica Dačić, en este contexto declaró que la policía estará monitoreando cuidadosamente la situación en Belgrado y llamó a los ciudadanos a no crear situaciones que puedan llevar a enfrentamientos con la policía. Una nueva ola de protestas masivas estalló en Serbia el sábado 28 de junio, cuando en el país se celebra el Día de Vidovdan. Es la principal festividad nacionalista serbia. Más adelante explicaré por qué llamé a esto una nueva ola de protestas. A la capital, Belgrado, según el Ministerio del Interior, llegaron 36.000 manifestantes de todo el país. No obstante, según estimaciones de la organización independiente Archivo de Reuniones Públicas, 140.000 personas asistieron a la protesta. Si promediamos entre 36.000 y 140.000, entonces probablemente había hasta 100.000 personas. Por la noche la situación empezó a agravarse, comenzaron los enfrentamientos con la policía. Se informó que los manifestantes atacaron a la policía con palos y piedras. En respuesta, las fuerzas del orden usaron gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Después de esto, el Ministerio del Interior de Serbia informó sobre la detención de decenas de personas. Y uno de los principales movimientos de protesta del país, llamado Estudiantes en Bloqueo, acusó a la policía de violencia y de impedir la prestación de ayuda médica a los heridos. Según informan los medios locales, desde el sábado se llevan a cabo grandes manifestaciones en Belgrado, cuyos participantes exigieron la renuncia del gobierno y elecciones parlamentarias anticipadas. La Plaza Slavia, en el centro de la ciudad, cerca de la cual se encuentran muchos edificios gubernamentales, estaba completamente llena. Y fue entonces cuando las autoridades del presidente Aleksandar Vučić decidieron mostrar que él también tiene seguidores. Al mismo tiempo, en el Parque Pionero, en el centro de la ciudad, se llevaba a cabo una manifestación de los partidarios del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, quienes instalaron un campamento allí hace varios meses para formar, un escudo humano frente a su sede. Lo reformuló. Esto recuerda mucho a los acontecimientos en Ucrania en 2014, cuando hubo el Maidán, protestas absolutamente pacíficas, y luego las autoridades de Yanukovych empezaron a crear el anti-Maidán, los Titushki, que intentaban de alguna manera oponerse al Maidán. Y ahora, en Serbia, los partidarios de Vučić simplemente formaron filas de carpas frente a su sede, y declararon que esos son partidarios de Vučić que simplemente están protestando. De hecho, están protegiendo su sede con un escudo humano. Y aquí surgió un episodio muy interesante.
Como informan los medios locales, en la noche del 30 de junio, alrededor de las 22 horas, hora local, la manifestación pacífica terminó y algunos manifestantes se dirigieron hacia el parque donde se encuentran los partidarios del presidente Vučić. Y los medios progubernamentales escriben que al caer la noche aparecieron radicales que ocultaban sus rostros, encendían bengalas y atacaban a la policía, incluso con palos y piedras. En respuesta, la policía utilizó la fuerza. Y todo esto sucedía a partir de las 22 horas, pero de manera extraña, exactamente una hora antes, a las 21 en punto. El presidente de Serbia, Vučić, hizo una declaración en la que dijo que pronto, es decir, en una hora, esperaba violencia por parte de los manifestantes que están en su contra. Y algunos ya vieron en esta declaración de Vučić una provocación o incluso una especie de llamado de Vučić a un grupo aún indefinido de radicales para que caigan en estas provocaciones y así desacreditar la protesta. Y después de lo sucedido, uno de los principales movimientos de protesta, los estudiantes en bloqueo, acusaron a la policía de violencia y de impedir la prestación de ayuda médica. Los activistas culpan al gobierno por el agravamiento de la situación, afirmando que todo es una provocación de Vučić. Y ahora les recuerdo que las manifestaciones masivas antigubernamentales de estudiantes y de la oposición se llevan a cabo en Serbia desde finales del año 2024. Comenzaron después de la tragedia en la ciudad de Novi Sad, donde como resultado del colapso de un techo de concreto en la entrada de la estación de tren, murieron 15 personas de entre 6 y 74 años. Los manifestantes consideran al presidente Aleksandar Vučić y a su partido, que está en el poder desde 2012, responsables de la corrupción en el país. Dicen que ese techo en la entrada de la estación de tren en Novi Sad acababa de ser reparado, que ahí justo se había hecho una gran reconstrucción de esa estación y se gastó una enorme cantidad de dinero. Tan pronto como abrieron la estación después de la reparación, el techo se derrumbó sobre la gente matando a 15 personas. Los manifestantes afirman que no se realizaron reparaciones, solo se lavó dinero, pero Vučić dijo que eso pasa. Desde entonces hay protestas en toda Serbia. Vučić ya había rechazado antes las demandas de elecciones anticipadas, enfatizando que no se llevarán a cabo antes de finales del año 2026. Y aquí quiero señalar que el segundo y, según la ley, último mandato presidencial del propio Vučić termina en el año 2027. Aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, asegúrense de activar la campanita y no olviden dejar un like.